¿Cuándo estamos viviendo demasiado para los otros y no para nosotros? Hola, soy Rafa y hoy en Dos Generaciones vamos a ver cómo la metamorfosis de Franz Kafka nos enseña las consecuencias de vivir para los demás. A través de esta historia vamos a ver cómo esto se aplica a nuestro día a día. Vamos con el resumen. Gregorio Samsa es un viajante comercial y una mañana cualquiera se despierta y se da cuenta que se ha convertido en un insecto gigante. No mucho después de entrar al pánico se da cuenta que no va a llegar al trabajo. Es más, tiene un diálogo interno pensando que todavía podía llegar. Durante esto, la madre toca la puerta, preguntándole por qué no ha ido al trabajo todavía. Y esto llega al punto donde el jefe de Gregorio va a ver a la casa a verificar qué está pasando. Si Gregorio no está yendo al trabajo por flojo, por si lo está estafando, etc. Tras abrir la puerta, todos se quedan horrorizados al ver en qué se ha convertido Gregorio Samsa. La madre se desmaya, el jefe escapa y el padre, a patadas, lo confina dentro del cuarto. Y bueno, con el tiempo vemos un poco cómo la situación de Gregorio pasa de tristeza a estorbo. En un principio su hermana Greta todavía le llevaba comida a la habitación, inclusive se lo limpiaba. Pero con el tiempo no solo vemos que esos tratos paran, sino vemos cómo toda la familia en sí tiene que adaptarse o reorganizarse al hecho de que el único proveedor de la casa ya no podía cumplir su función. ¿Qué cosas pasaron? Pues mientras que vemos cómo Gregorio se hundía en su desesperación por perder su rol, vemos cómo el padre volvió al trabajo, tenía ahorros que usó para mantener la familia a flote, la madre vendió sus joyas y también trabajaba cosiendo, e inclusive rentaron una de sus habitaciones a 3 inquilinos. Y aquí es un poco cómo vamos llegando al clímax de esta novela, pues Greta tenía un don para la música y un día le está tocando el violín a los 3 inquilinos en la sala. Hipnotizado por la música, Gregorio sale para escuchar la hermosa pieza de su hermana. Y no mucho después, los inquilinos ven a Gregorio y atemorizados escapan de la casa. Greta, su hermana, estaba molesta, al punto de la desesperación de la situación que le dice a sus padres que se tienen que deshacer de eso, refiriéndose a su hermano. Y la furia que desata este hecho en su padre lo lleva a tirarle una manzana a Gregorio, una que se le incrusta en la espalda. Y esta herida, tras un mes, se infecta y termina siendo la razón por la cual Gregorio muere. Y luego de morir, digamos que a la familia le llegó cierto alivio, ya que se habían deshecho, por decirlo así, del estorbo de la situación, y siendo más sinceros, se habían deshecho de Gregorio. Inclusive la novela termina con ellos pensando en el futuro de Greta, cómo se iba a casar y cómo la vida iba a cambiar tras los sucesos de la novela. Y bueno, en pocas palabras, la metamorfosis nos enseña o nos retrata cómo existen consecuencias un poco de vivir para los demás. Vemos cómo se retrata la idea de qué tan inútil se puede sentir y ver una persona para otros cuando deja de cumplir el único rol que tiene. Y nada, vemos cómo esto lleva a cómo actúa la familia, el padre con la molestia, la madre con la desesperación, la tristeza y la hermana en un principio lo intenta ayudar, pero después se tiene que adaptar a la situación. Entonces, nada, ahora vamos a entrar al análisis de esta increíble novela y vamos a ver cómo nos puede ayudar a nuestro día a día. El primer punto de este análisis es que las personas se adaptan y cada uno vive en su propio mundo. Y es una de las consecuencias de vivir para los demás. Porque una de las cosas que más sorprende de esta novela es qué tan rápido pasa la mente de los personajes a algo distinto de que Gregorio se ha vuelto un insecto gigante. Inclusive el mismo Gregorio, no mucho después de entrar en pánico por haberse transformado en un bicho, se pone a pensar que todavía puede llegar tarde al trabajo o temas del trabajo y el tiempo. Igual la familia, en un momento el padre está lleno de ira, la madre desesperada, la hermana hasta con cierta nostalgia, a un punto donde todavía le daba comida y le ordenaba el cuarto, pero no mucho después ya están pensando en que tienen que encontrar trabajo, que tienen que reemplazar ese rol que Gregorio ha dejado de tener, de ser el único proveedor de la familia. Ahora, el padre saca sus ahorros, vuelve a trabajar, la madre vende sus joyas, etc. Vemos cómo se adaptan estos personajes. ¿Eso los hace crueles?
Pues no, tenían un problema, tenían prioridades a las que tenían que atender dada la situación. Y ahora, parecerá trágico, parecerá cruel, pero ahí yace la lección y el superpoder detrás de este punto, que es que no podemos vivir nuestra vida adaptándonos a los demás, que no podemos vivir para sostener, agradar o complacer, sino que tenemos que vivir para nosotros mismos. ¿Y cuál es el superpoder? Ellos se pudieron adaptar, entonces las personas se pueden adaptar a nosotros. Entonces, si podemos hacer ese cambio, podemos poner ese límite, podemos hacer esa diferencia que queremos en nuestra vida, porque los demás de alguna forma u otra se van a adaptar y no podemos ser nosotros siempre los que estén adaptándose. Ahora, ¿cómo podemos cerrar este primer punto? La enseñanza es clara. Gregorio nos muestra qué pasa cuando no nos damos ese lugar. Y es bastante sorprendente, ya que vemos cómo él ve cómo cambia toda la dinámica de la familia. Y incluso al punto donde él pasa de ser una tragedia a un estorbo. Entonces tenemos que aprender a afirmarnos y dejar de vivir únicamente por los demás y descubrir que tenemos el mismo derecho que el resto para vivir nuestra vida. La segunda lección tiene que ver con la monotonía. Gregorio trabajaba sin parar, tras la presión constante de su jefe. Trabajaba largas horas y viajaba un montón. Está en un trabajo que lo presionaba y que lo llevaba a un punto de agotamiento total. Además está entre la espada y la pared al ser el único proveedor de su familia. Ahora, consideremos el supuesto de que Gregorio realmente no se transformó, sino que su transformación o su metamorfosis fue simbólica. ¿Qué pasa si cayó en una gran depresión tras ser consumido por la monotonía de su día a día? Y ese algo monstruoso que veía todo el mundo era simplemente una persona que dejaba de cumplir el único rol que tenía en la vida. Y lo más trágico de todo esto es que habían soluciones. Y es muy interesante, ya que veíamos que el padre, por ejemplo, volvió a trabajar y tenía ahorros. Y tras escuchar que el padre tenía ahorros, en la novela, Gregorio dice, oye, pudo haber salido este trabajo todo este tiempo. Claro, pero al ser consumido tanto por la monotonía o al asumir tanto que su vida va a ser igual, nunca tuvo la iniciativa de ver otro lado. Ahora, ¿el papá estaba mal? Sí, ¿no? Puede ser, pero sí es la vida. El problema es que Gregorio nunca vio otro lado. Pensó que lo que estaba haciendo era lo que iba a hacer siempre. Y cuando vio todas las soluciones que habían, que la madre vendió sus joyas, volvió a trabajar, que podían alquilar una habitación, era muy tarde. Nuestro último punto tiene que ver con la identidad. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando solo nos define una cosa? En este caso, Gregorio Samsa era únicamente un proveedor, era a todo lo que se reducía su vida. Su valor se basaba básicamente en cuánto dinero traía a la casa. Y aquí podemos ver que cuando se derrumbó esa única identidad, pues surgieron los problemas. Y quiero compartir una anécdota que hace ver bastante bien esta idea, ¿no? La anécdota de la mesa y sus patas. Y las patas siendo pilares fundamentales de nuestra identidad. En este caso, Gregorio Samsa tenía una única pata que era ser proveedor, ya que le dedicaba todo su tiempo a trabajar y a entregarla a su familia, que cuando se transformó o entró en este episodio, volviendo a nuestro supuesto, todo se derrumbó. Entró él en una depresión, en una desesperación, y su familia se acostumbró a que su único rol sea ese, entonces también dejaron de ver el valor hasta cierto punto. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nuestra identidad tenga varias patas, que tengamos más allá de una cosa, que nos dediquemos al trabajo, sí, obvio, es importantísimo, pero también al deporte, a los amigos, a la familia. Claro, cuando una de estas cosas falle, sea una lesión, digamos, la pata de deportista se caiga por un momento, tienes otras 3, 4, 5 que te sostienen. Y otra idea interesante, y por qué es importante cuidar el lado de nuestra identidad, que es muy importante para el ser humano, es entender qué significa lo que pasó Gregorio Samsa, qué significa que se caiga esa única pata. Y esto creo yo que se puede interpretar en el mismo libro. Cuando su hermana todavía le llevaba comida a la habitación, le llevaba leche y basura. Y en su transformación, o luego de haber sido transformado, Gregorio
le parecía que la leche tenía un sabor horroroso y empezaba a disfrutar la basura. Ahora, ¿eso es por la transformación o podemos darle una forma distinta? Y es que tras no sentir que cumplía con su rol, tras no tener esa validación existencial, lo que él hace es empezar a repudiar lo que en algún momento fue una recompensa, porque quizás ya no se siente digno, al punto donde ahora la basura parece rica. Pero no es un tema de que sea un sabor literal, sino es un tema de perspectiva de cuando dejó ese rol, lo que era bueno eran premios, ya no lo merece, y lo que es malo o lo que es basura, ahora es gratificante porque es lo que merezco por donde estoy. Entonces, eso nos muestra el peligro de atar toda nuestra identidad a un rol. Y por eso es sabio o importante reconocer el balance que debemos tener en nuestra vida. Al final, la metamorfosis de Franz Kafka nos deja una lección muy clara. Y es que vivir solo para los demás puede costarnos nuestra vida interior, y no solo eso, en el caso de Gregorio Samsa, su vida entera. Gregorio se perdió a sí mismo porque nunca vio más allá del rol que tenía y cómo lo estaba cumpliendo, al punto donde, como hemos visto, fue consumido por la monotonía, y al ser consumido por la monotonía, al pasar esta tragedia de su transformación, dejó de cumplir ese rol, y como era el único rol que tenía, dejó de tener ese peso en la familia, y su familia tenía que adaptarse. Nuevamente, ¿los hace crueles? Pues no, tenían que solucionar el problema. Entonces esta es una invitación no solo a que nos definamos por más de solo una cosa, sino que vivamos con propósito, que vivamos para nosotros mismos. Porque acordémonos, como nosotros nos adaptamos a los demás se pueden adaptar a nosotros. Entonces nunca es tarde para tomar esa decisión, tomar ese riesgo, poner ese límite, porque nosotros tenemos el mismo derecho de vivir que el resto. Y como hemos visto en la novela, las personas tienen ases bajo la manga: ahorros, vender joyas, hay soluciones. Y no queremos que esas soluciones salgan a flote cuando sea muy tarde, como lo fue para Gregorio, que se dio cuenta de cuántas cosas pudieron haber cambiado antes, y solo esto tras haberse transformado, cuando ya básicamente no valía de nada.